reaparece por sorpresa tras siglos completamente desaparecido. Imagínate estar en un lugar donde jamás, en millones de años, ha caído ni una sola gota de lluvia. Un sitio donde la tierra cruje de sed y el horizonte parece detenido en el tiempo. Pues resulta que ese sitio existe y acaba de romper todas las reglas. El desierto de Atacama, el lugar más seco del planeta, ha sido invadido por el agua. Sí, como lo oyes. Donde antes no crecían ni los suspiros, ahora hay un lago. Pero, ¿cómo ha podido pasar algo así? ¿Es un capricho de la naturaleza o una advertencia de algo más grande que aún no entendemos? Lo que ha ocurrido ha dejado a los científicos con cara de póker, y no es para menos, porque si el Atacama, ese rincón al norte de Chile que parecía fuera del mapa del clima, empieza a llenarse de agua, ¿qué está pasando con el mundo? Esta meseta desértica ocupa unos 1.600 kilómetros pegados a la costa del Pacífico, justo al ladito de los Andes, una franja de tierra tan árida que podría haber sido diseñada por la misma luna. Y ahora, esa tierra sedienta parece haber despertado de un letargo milenario. El Atacama lleva más de 3 millones de años siendo seco, seco a lo bestia, tan seco que ni los polos, con todo su hielo, pueden competir. De hecho, es el único desierto del mundo que recibe menos lluvia que algunas zonas de la Antártida. Imagínate la ironía. Por eso, no es de extrañar que la NASA haya venido hasta aquí a hacer pruebas para futuras misiones a Marte. Porque si algo se puede sobrevivir en el Atacama, se puede sobrevivir en cualquier parte, incluso fuera del planeta. Ponle, el desierto abarca más de 105 kilómetros y un terreno pedregoso, salado, árido y con paisajes que parecen sacados de otro mundo. Hay lagos secos, salares brillando como espejos rotos, dunas interminables y antiguos ríos de lava solidificada que bajan serpenteando hacia los Andes. En promedio, caen apenas 15 mm de lluvia al año. Y ojo, hay zonas donde ni siquiera llega a 3 mm. Vamos, lo que vendría a ser nada, como para sacar el paraguas una vez cada 50 años. Y aún así preguntarte por qué lo tienes. De hecho, hay estaciones meteorológicas que llevan décadas sin registrar una sola lluvia. Así de brutal es la cosa. Y lo más flipante es que muchas montañas de más de 6.000 metros están completamente peladas, sin nieve ni glaciares. Solo algunos picos muy altos, como el Ojos del Salado o el Yuyayaco, conservan un poquito de nieve todo el año. Pero lo justo, el resto es roca pura, como si la montaña también estuviera sedienta. Un paisaje tan seco que incluso el silencio suena más hueco. Pero entonces, llegó diciembre de 2024 y todo cambió. De la nada, como si el cielo se hubiese roto, una parte del Atacama se llenó de agua. Y no hablamos de un charquito, hablamos de un auténtico lago donde antes no había más que polvo. ¿Te imaginas ver reflejarse las nubes sobre un suelo que nunca conoció el agua? Es como si la Tierra hubiera exhalado por fin tras millones de años conteniendo el aliento. Algo absolutamente histórico. Para entender esto hay que mirar un poco el mapa. Por un lado, el Océano Pacífico, con su corriente fría de Humboldt, que enfría el aire y evita que las nubes se formen. Por el otro, la cordillera de los Andes, que bloquea cualquier humedad que venga del este. Es como si el Atacama estuviera atrapado entre dos puertas cerradas, sin escapatoria. Y así, entre ambos colosos, se forma esta burbuja de sequía que parecía eterna, no solo para las personas, sino para cualquier bicho viviente. Uno de los datos más locos es que en algunas partes del desierto no llovió durante, atención, 174 meses seguidos. Esos son más de 14 años. Como si el cielo se hubiera olvidado por completo de que existía este rincón. Una sequía que parece escrita por algún dios despistado. Y sin embargo, incluso en este horno de piedra, la vida se las ha apañado para resistir. Hay especies de plantas y animales que han desarrollado trucos alucinantes para guardar el agua y aguantar sin ella durante semanas, incluso meses. Pura supervivencia. Aquí no gana el más fuerte, sino el más ingenioso. Y por eso, este desierto que parece vacío está lleno de lecciones, porque en lo hostil también hay sabiduría. Y a veces, lo más seco esconde lo más profundo. Pero no solo la naturaleza ha sabido adaptarse. El ser humano también ha dejado su huella en este terreno imposible. Mucho antes de los colonizadores y de los mapas modernos, ya existían pueblos que supieron vivir en armonía con esta tierra de extremos. Una de las culturas más antiguas que se asentó aquí fue la Chinchorro, que floreció entre los años 5000 y 1700 a.C. Ellos no solo sobrevivieron, aprendieron a leer el silencio del desierto y a hacer de lo inhóspito un hogar. Además de ser uno de los rincones más secos del planeta,
Este pedazo de tierra fue, durante siglos, el hogar de culturas que supieron escuchar al silencio. Etnias como los atacameños, que habitaban el corazón del desierto, o los changos, coles, lupacas y uros, que vivían mirando al litoral, dejaron huellas en medio del polvo y las piedras. Pero ahora, ese equilibrio ancestral corre peligro. Algo está cambiando, y no para bien, porque lo que antes parecía eterno, esa calma árida que cubría el Atacama como una sábana blanca, está empezando a resquebrajarse. El cambio climático, silencioso pero implacable, empieza a hacer mella en este ecosistema extremo. Y lo peor de todo es que no sabemos hasta dónde puede llegar. Gracias a un sistema de monitoreo satelital, se ha detectado algo que ha dejado a los científicos con la ceja levantada y el alma inquieta. Alteraciones en el paisaje. Cambios que no deberían estar ahí, en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Lo que más ha desconcertado a los expertos ha sido esto: la aparición de un espejo de agua en una de las zonas más calientes del desierto. Sí, agua, donde jamás se había visto. ¿Estamos ante una simple casualidad o ante la primera ficha del dominó cayendo? Parece que, en los últimos años, el cielo ha decidido romper su voto de silencio. Lluvias intensas, aunque breves, han empezado a caer como si el desierto estuviera recordando cómo era sentir. Y esas gotas no vienen solas, traen consigo inundaciones repentinas, ríos fugaces que nacen y mueren en cuestión de horas, y lagunas efímeras que aparecen como espejismos, pero son reales. Lo más alucinante es que todo esto no solo cambia el paisaje, cambia la vida misma. La arena empieza a respirar. Animales que parecían fantasmas, microorganismos que llevaban años dormidos bajo tierra, resurgen como si alguien hubiera tocado una campana invisible. Y con ellos también llegan nuevas preguntas. ¿Por qué algunas de esas lagunas temporales no se evaporan tan rápido como deberían? Algo más está pasando ahí abajo. Las investigaciones se han intensificado, porque donde hay persistencia de agua, puede que haya algo más. Los sensores térmicos y los estudios del terreno han empezado a revelar un secreto escondido durante milenios. Hay humedad bajo la superficie, humedad que no debería estar ahí, a no ser que haya algo más profundo. Los primeros indicios apuntan a la existencia de acuíferos subterráneos, bolsillos de agua atrapados en el corazón de las rocas, como si el propio desierto llevara siglos guardando un secreto. Puede que se hayan formado gota a gota, con la paciencia de los dioses, o que sean reliquias de una época en la que Atacama tenía un pulso más húmedo. Este descubrimiento ha dividido a la comunidad científica. Hay quienes creen que estamos ante restos fósiles de un antiguo sistema hídrico. Otros, más osados, piensan que podría haber conexiones activas aún no cartografiadas. Lo cierto es que, sea lo que sea, estas reservas podrían cambiar para siempre lo que creíamos saber sobre la geología de esta región. Y no es lo único que ha salido a la luz. En las alturas más extremas del desierto, donde el aire se vuelve fino como un suspiro, y el frío muerde los huesos, se han hallado lagunas ocultas, tan escondidas que parecen sacadas de otro planeta. Entre volcanes y salares, estas pequeñas masas de agua están empezando a contar su propia historia. En una de ellas, los científicos encontraron algo que dejó sin palabras a más de uno: estromatolitos. ¿Te suena? Son estructuras biológicas formadas por microorganismos que llevan aquí desde antes de que existieran los dinosaurios. Son como fósiles vivientes que han sido testigos de los comienzos de la vida en la Tierra. Estas lagunas, entonces, no son solo charcos, son cápsulas del tiempo, ecosistemas enteros que funcionan con reglas propias. Ahí dentro, la vida se abre paso contra todo pronóstico, adaptándose a niveles absurdos de salinidad, a radiación ultravioleta, a la falta de oxígeno. Y esa vida, tan distinta a la nuestra, podría tener respuestas que aún no imaginamos. Por eso, los investigadores no dejan de preguntarse: ¿qué nos están diciendo estas aguas escondidas? ¿Son un recuerdo de un pasado más húmedo, o una pista de lo que aún queda por descubrir? Algunos geólogos ya están teorizando que podrían estar conectadas con reservas de agua mucho más grandes, ocultas bajo la piel del desierto, como venas secretas de un gigante dormido. Y lo más inquietante de todo es que esto solo es el principio. Aunque siempre hemos visto el agua como sinónimo de vida, en el desierto de Atacama la historia es distinta. Aquí, el agua no siempre da, a veces también quita. La que ha empezado a aparecer con más frecuencia, esa que cae de golpe, sin avisar, no es solo un regalo del cielo.
puede ser también una amenaza. Y es que no estamos hablando de un bosque tropical que agradece la lluvia. Aquí, la vida se ha construido con hilos muy finos, tejidos con paciencia, con silencio, con una sed perpetua. Las comunidades microbianas del Atacama son como monjes del desierto. Sobreviven en lo imposible, sacando energía de la nada, de la humedad del aire, de la sal del suelo. Pero cuando llueve demasiado, todo se rompe. Un estudio reciente lo dejó claro. Colonias enteras de microorganismos desaparecieron en zonas donde las lluvias fueron más intensas de lo normal. Y hablamos de comunidades que llevaban siglos, literalmente, perfeccionando su forma de estar aquí. Su pérdida no solo es una herida ecológica, es también una oportunidad científica que se va por el desagüe. Porque ahí, en lo más pequeño, a veces se esconde la respuesta a las preguntas más grandes. ¿Cómo empezó la vida? ¿Cómo podría sobrevivir en Marte? ¿Cómo resistir cuando todo alrededor parece hostil? Además, estas lluvias provocan erosión, salinizan el suelo y alteran las bases mismas del paisaje. Lo que cambia ya no vuelve a ser igual. Y en un entorno tan extremo, cualquier desequilibrio puede cerrar para siempre la puerta a nuevas formas de vida. Los científicos lo advierten, no es un fenómeno aislado. Es parte de algo más grande, algo que estamos provocando entre todos. El calentamiento global está moviendo las piezas, el aumento de la temperatura en los océanos, los vientos que ya no soplan donde deberían, las lluvias que caen donde nunca lo hicieron, todo está conectado. Y Atacama, ese lugar que parecía inmutable, empieza a responder, empieza a gritar. Puede que estos cambios nos permitan descubrir cosas que llevaban siglos escondidas, secretos bajo la arena, reservas de agua, fósiles, formas de vida que no sabíamos que existían, pero también puede que, en el mismo movimiento, perdamos cosas irrecuperables, porque la lluvia borra, y a veces, no hay forma de reconstruir lo que desaparece. Por eso, ahora más que nunca, necesitamos entender qué está pasando aquí, investigar, observar, escuchar, porque si no lo hacemos, puede que cuando queramos reaccionar ya sea demasiado tarde, y no se trata solo de salvar un desierto. Se trata de entender cómo sobrevive la vida en los extremos, cómo aguanta, cómo se adapta, y qué pasa cuando forzamos sus límites. ¿Será este el principio del fin para el desierto de Atacama? ¿O una nueva etapa en su historia milenaria? Tal vez la respuesta no esté bajo la arena, tal vez esté en nosotros, y el verdadero desierto esté más cerca de lo que creemos.